el software que vamos a utilizar para resolver los problemas de esta parte de este tema de la asignatura se encuentra es el programa Sycro V2, versión 2, y se encuentra en esta web de aquí, que es www.actecir.es. Actecir es la asociación de técnicos de climatización y refrigeración de España. Y bueno, dentro de lo que es el menú principal, vais a un apartado que son productos y ahí pone cálculos. Veis allí y veréis un montón de programas que todos son gratuitos. Si tocáis al programa Sycro V2, os envía una página de registro. Os registráis como estudiantes y entonces os envían al email que hayáis dado un link para que podáis descargar en concreto pues el Sycro 2. Yo os aconsejo que intentéis descargarlo el máximo posible. Todos son interesantes, ¿vale? Todos son muy interesantes desde el punto de vista de ingeniería. Hoy, si nos da tiempo, lo abriremos y haremos el primer problema que tenemos propuesto a través con el Sycro V2. Por otra parte, teníamos pendiente una pequeña parte de teoría, que eran el análisis psicométrico de sistemas, ¿vale? De diversos tipos y equipos de sistemas que podemos diseñar nosotros como ingenieros para la climatización de un vehículo, de un local, cualquier tipo de climatización. Entonces voy a poner la presentación primero. Voy a poner la presentación y así vamos a ir una finestra. A ver qué. Vale, tenemos la presentación. Vamos a ponerla a toda pantalla. Bueno, y en esta parte de la asignatura, ¿vale? Lo que vamos a ver es, ¿veis la primera pantalla, ¿no? Psicometría. Bien, correcto. Ok. Bueno, pues en esta parte de la asignatura lo que vamos a ver, no se ve bien. Pero... No se ve bien, voy a parar. Porque no se ve bien, voy aquí a poner pantalla completa. Este tema de psicometría, lo que vamos a ver, va un poquito de la introducción, después ver qué propiedades. Vale, ¿se ve bien ahora lo que pone batería de refrigeración agua freda? ¿Es B o B? La primera transparencia. No, vale, ok. Bueno, voy a parar la presentación. Primero voy a venir aquí. Esto. Ahora me parece que se verá bien. Bueno, esto es lo que nos faltaba, análisis psicométrico de equipos y sistemas, ¿vale? Entonces, el primer equipo más sencillo que tenemos sería una batería de refrigeración. Es un equipo básico de refrigeración en el acondicionamiento de aire, la climatización, y es un intercambiador de calor donde un fluido absorbe calor del agua. Si esquemáticamente, como veis, es un serpentín por donde pasa agua, en general, agua fría, que pasa normalmente el incremento de temperatura entre 7 y 12 grados,
y en flujo cruzado, ¿vale? Pasa aire. En este caso, por ejemplo, a nivel totalmente ejemplo, el aire baje de 24 a 13 grados, ¿vale? Entonces sería un intercambiador esquemáticamente dibujado a flujo cruzado con aletas. Bueno, este tipo de intercambiador, ¿vale? En un principio, como la superficie del intercambiador, de la parte de agua, está normalmente por debajo de la temperatura de rocío, ¿vale? Como mínimo, podríamos suponer que a la salida el aire estará totalmente saturado, ¿vale? Porque se habrán formado gotas de agua condensada. Realmente, si yo mirase la mezcla de aire a la salida del intercambiador, ¿vale? Vería que no llega al 100% de la saturación del flujo de aire. Baja la temperatura del aire, ¿vale? Y aumenta la humedad relativa, pero no llega a saturarse, ¿vale? ¿El por qué? ¿Vale? El por qué. Teóricamente, yo lo que vería sería este proceso, el proceso teórico, tendría primero un enfriamiento sensible, llega a la temperatura de rocío, aquí se produce una condensación y baja con humedad relativa 100%, ¿vale? O grado de humedad máximo, ¿vale? Baja la temperatura, ¿vale? Hasta la temperatura de salida. Realmente yo lo que veo es esta gráfica de la derecha, el psicométrico a la derecha, donde entra a una temperatura y sale a otra temperatura y no se alcanza el 100%. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que una parte relativamente importante, entre un 10 y un 20% del flujo de aire que atraviesa los haces de agua fría, esto sería el aire, y esto en flujo cruzado serían los tubos de agua fría, ¿vale? O tubos de refrigerante en el caso de un automóvil, ¿vale? Pues parte de este flujo de aire no toca la superficie de las tuberías que se encuentran frías, ¿vale? Y por tanto, como van a alta velocidad, prácticamente no varían ni de temperatura ni de grado de humedad. Entonces, a la salida, lo que me ocurre es que se mezcla el que ha tenido contacto con la pared con el que no ha tenido contacto con la pared. La parte de aire que está en contacto con la pared sí que saldrá saturada y el que no está en contacto con la pared no saldrá saturada. Entonces se produce lo que se llama, y vimos el otro día, una mezcla diabática. Y esta mezcla diabática es lo que me produce, ¿vale? Que realmente el proceso real sea de este tipo, ¿vale? Que nunca alcance la temperatura efectiva, que sería la temperatura de rocío, que sería esta de aquí, siguiendo la línea del proceso, que sería la temperatura de superficie del tubo de la batería. Entonces, para poder trabajar con este tipo de intercambiadores, que son intercambiadores, ya digo, de agua, pero también hoy en día en los vehículos no se colocan circuitos de agua de refrigeración, se colocan de expansión directa. Y si el refrigerante, que ya veremos en el último tema, que bombea el compresor que está unido al motor térmico o al motor eléctrico, lo que hace es bombear un fluido que está en zona de cambio de fase, y este fluido de cambio de fase lo que hace es coger calor del aire que entra a la cabina, ¿vale? para poder evaporarse, ¿vale? Pues ese tubo también se encuentra normalmente con una temperatura baja, por debajo de la temperatura del punto de rocío del aire que entra del exterior, ¿vale? Por tanto, también pasa este mismo fenómeno. Cuando trabajamos con este tipo de intercambiadores de climatización, entonces se define lo que se llama el contact factor, que es el tanto por ciento de aire que entra en contacto directo con los tubos de la batería, o mucho más común, lo que te dan los fabricantes, el bypass factor, que es el tanto por ciento de aire que no entra en contacto con los tubos de la batería. Y asimismo, también los fabricantes nos definen lo que es el effective surface temperature, que es la temperatura superficial efectiva, que no es ni más ni menos que para nosotros la temperatura de rocío o temperatura de rocío del proceso en cuestión de enfriamiento, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con baterías de refrigeración, tanto con agua como un refrigerante.
el proceso final sería este de aquí. Aquí tendría el punto de entrada del aire, el punto de salida del aire. Si yo prolongo este proceso hasta cortar con la línea de humedad relativa de saturación, humedad relativa 100%, aquí encontraría la temperatura de referencia o efectiva de superficie de tubo, de batería, ¿vale? Que corresponde, como veis, a una temperatura de punto de rocío mucho más baja que la temperatura que tengo aquí. Aquí tendría una temperatura de bulbo seco aproximadamente de 24 grados, y en cambio la temperatura de rocío estaríamos en 15 grados, ¿vale? Eso sería la temperatura superficial de la tubería. Bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta para después el poder trabajar con equipos reales para poder hacer los problemas. Después, otra cosa importante es cómo determinamos las condiciones del aire de suministro dentro de un local acondicionado, ¿vale? Imaginaros que estáis en una cabina, queréis colocar un aire acondicionado en una cabina de un camión o en un automóvil. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que existe desde el exterior una ganancia muy importante de calor sensible, sobre todo a través de los cristales en un automóvil. A través de los cristales, prácticamente el 80% del calor sensible que se genera dentro de un automóvil es por culpa de la radiación solar, ¿vale? Por tanto, tengo una carga de calor sensible y después normalmente los ocupantes, como vamos transpirando, como vimos en el tema anterior, también producimos una carga latente. Esa carga latente que es que nosotros, como los humanos que estamos dentro de la cabina del camión o del automóvil, estamos emitiendo constantemente vapor de agua, aumentando el grado de humedad del agua del recinto. Por tanto, tenemos dos cargas muy importantes dentro de lo que es el local o el habitáculo del automóvil. Uno que es la carga sensible, que es el calor o la potencia calorífica que produce una elevación de temperatura de bulbo seco dentro del vehículo, y después hay también una carga de calor latente, que sería la cantidad de energía que nosotros damos en forma de vapor de agua dentro del recinto, ¿vale? Y que se desprende normalmente por la transpiración de las personas que se encuentran dentro del equipo. Yo, para compensar estas cargas, es decir, para mantener una temperatura de confort en el interior y tener una humedad relativa de confort en el interior del automóvil, yo lo que tengo que compensar con un aire más frío que el que está en el interior del automóvil o en el interior de la cabina, mejor dicho, y con menos grado de humedad, es decir, menos cantidad de agua que hay dentro del vehículo, para compensar estas cargas, este aumento, y poder mantener una temperatura confortable a régimen permanente dentro del vehículo. Entonces, necesitamos de alguna manera calcular, relacionar el parámetro de carga, que es la carga que se genera dentro del vehículo, que es este calor que entra por las paredes y calor generado por nosotros, que sería una parte sensible y otra parte latente, lo tenemos que compensar con una cantidad de aire con menos temperatura y menos grado de humedad. ¿Cómo calculamos esta temperatura y este grado de humedad del aire de suministro? Pues aquí tenemos una serie de fórmulas, ¿vale?, que me dice que el calor latente de un recinto se llama RSHG, que coge las siglas del inglés, el REI. Esto es el calor latente, no, esto es el calor sensible. Está aquí, esto está mal. Esto es el calor sensible, sería el REI, la velocidad de ganancia de calor sensible. Y esto sería la velocidad de ganancia de calor latente. Y esto sería la velocidad de ganancia de calor total, ¿vale? Y entonces el calor sensible que se genera en el interior del vehículo, tanto por las personas como por la entrada, por los cerramientos, sobre todo por los cristales y por la carrocería, ¿vale?, lo tengo que compensar de alguna manera con una corriente de aire, ¿vale?, que esta sería la temperatura de suministro y esta temperatura de salida sería la temperatura que yo quiero de confort dentro del vehículo, ¿vale? Y sería igual al caudal de aire que tengo que suministrar por la Cp del aire, por la diferencia de temperatura entre la temperatura de confort dentro del vehículo que quiero yo mantener, menos la temperatura de suministro del aire suministrado, más caudal másico por la Cp del vapor, por el grado de humedad de entrada, que estos son los kilogramos de agua
por kilogramo de aire seco que lleva el aire de entrada, de suministro, también multiplicado por la temperatura de confort menos la temperatura de entrada, y esto me daría en vatios en kilovatios. Y por otra parte tendría la velocidad de ganancia, de generación de calor latente, que le vamos a llamar nosotros la potencia calorífica latente, que será igual al caudal másico de aire seco multiplicado por el grado de humedad de confort menos el grado de humedad del aire de suministro por la R. ¿Y la R qué es? La R es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de salida del local o del local. En general, el valor que se coge aproximado sería este valor de aquí, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué pasa? Que con esto, si yo sé las cargas, sé medirlas, que nosotros ya estamos en posesión de poder medirlas porque hemos, en los temas anteriores, hemos calculado cómo calcular las potencias caloríficas que me entraban en un recinto, es decir, que yo puedo calcular esto perfectamente. Calor latente no, calor latente viene tabulado normalmente en unas tablas, entonces simplemente saber la cantidad de agua que voy a tener por el calor de vaporización y ya está, ¿vale? Y aplicando estas dos ecuaciones, en un principio podría encontrar lo que me interesa, que serían las variables, que sería el caudal de suministro, el MA, que sería el caudal de aire seco, y la temperatura de entrada y el grado de humedad de entrada. Estas serían las tres variables a encontrar, ¿vale? Y yo sabría el calor sensible y el calor latente. ¿Qué pasa? Que estas dos ecuaciones determinan las condiciones necesarias de aire de suministro para compensar las ganancias de calor sensible y latente del local. Normalmente primero se determina la condición de aire de suministro para compensar el calor sensible. De las dos ecuaciones, primero cogemos la primera y después cogemos y si primero calculamos la temperatura de suministro, ¿vale? y el caudal de suministro y después el grado de humedad de suministro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí lo importante es que de la ecuación de calor sensible, que tenía como dos parámetros, el segundo sumando, normalmente tiene un valor muy pequeño respecto al primero y se desprecia completamente. Y entonces me quedan ya dos variables. En la primera ecuación de calor sensible me queda la variable caudal y temperatura. Y podremos jugar con la temperatura y el caudal, ¿vale? Infinitos números para que me dé siempre la potencia de calor sensible. ¿Qué problema tengo yo aquí? Que tendría infinitas posibles combinaciones satisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escoger primero? Bueno, puedo coger o escoger un caudal primero, que esto me lo da normalmente por las condiciones de ventilación adecuada, y entonces escojo el caudal en función de este tema de ventilación, o cojo la temperatura de suministro en función de las temperaturas que pueda tener el equipo de aire acondicionado, sobre todo la temperatura efectiva de la batería de frío, ¿vale? Entonces, con estos dos, hay dos métodos para calcular, o fijo el caudal y calculo la temperatura, o fijo la temperatura y calculo el caudal, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un poco esto de aquí. Sería, en plan esquemático, tendría una carga sensible, una carga latente, que si yo no hago nada, lo que haría sería ir subiendo las temperaturas hasta que sea igual que la temperatura exterior, y el grado de humedad hasta saturar completamente el ambiente de aquí. Yo, para compensar esta entrada de calor sensible y esta entrada de calor latente, meto un aire de suministro con una temperatura inferior que la de salida y un grado de humedad inferior que el de salida. Estos serían temperatura y grado de humedad de confort, y estos serían las temperatura y grado de humedad de suministro, ¿vale? Y aquí, sabiendo esto y esto, calor sensible y la potencia sensible y la potencia latente, puedo elegir fijar o la temperatura de entrada o el caudal de entrada. Con esto calculo la otra temperatura y después con la segunda fórmula puedo calcular el grado de humedad de suministro o de entrada. ¿Vale? Y eso es lo que hay. En general, ¿qué pasa? Estos puntos de combinación de temperatura y humedad que cumplen estas ecuaciones, ¿vale? Si los represento en un diagrama psicométrico, es lo que se llama la line room, ¿vale? La line room, ¿qué significa?
significa, es lo que se denomina la línea de factor sensible del local. Y es simplemente la que me une las condiciones del aire del local con las condiciones de aire de suministro. Y esta línea que hay aquí, y cualquier punto de ella, si las condiciones de suministro en este caso pueden estar aquí, 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 aquí. Sí, lo que me hacen es unir cualquier condición de aire de suministro con las condiciones que yo quiero en el local, ¿vale? Y aquí, interesante encontrar que yo siempre puedo dividir este proceso de la line room en dos procesos, uno a grado de humedad constante, es decir, sin variar la cantidad de agua en el aire, ¿vale? Que sería el calor sensible, que me vendría dado por esta entalpía y esta entalpía aquí, el incremento de entalpías, este incremento de entalpías, y el calor latente, que sería a temperatura constante, lo que hago es aumentar el grado de humedad, ¿vale? Y me daría este incremento, desde aquí hasta aquí, de incremento de entalpía latente. Entonces, yo ya entrando más en el diagrama psicométrico y jugando más con el diagrama psicométrico, lo que puedo encontrar y ver es la proporción de calor sensible y calor latente. Entonces, aquí tenemos la escala de la line room, que es esta de aquí, que, bueno, cuando hagamos ejercicio ya veremos cómo se utiliza. ¿Vale? Después tenemos toda una serie de equipos, del más simple al más complejo para climatización de aire. El más simple sería cuando yo tengo una sola batería de refrigeración, tanto por agua o por refrigerante, ¿vale? En donde entra el aire que viene del local, con condiciones del local, ¿vale? Y lo que hago es enfriarlo y secarlo, le saco agua y lo enfrío, le bajo la temperatura y lo vuelvo a enviar. En este tipo es lo que se llama recirculación total, es decir, todo el aire que envío es sacado del local para compensar la carga sensible, la carga latente y la carga sensible. ¿Qué pasa? Esto se da cuando tengo, o lo puedo montar, un montaje de estos me da confort a la zona cuando la carga latente es relativamente pequeña, ¿vale? Es relativamente pequeña. Y entonces con un solo equipo muy simple puedo compensar la carga latente y la carga sensible. El proceso representado en un diagrama psicométrico sería así. Por una parte, el aire de suministro, ¿vale? Se va calentando, se calienta hasta las condiciones del aire local y después en la batería de frío, desde las condiciones de aire local, se enfría hasta las condiciones de aire de suministro. ¿Vale? Esto sería sin ventilación. Esto sería, por ejemplo, cuando tengo yo en un automóvil, en un automóvil normal y corriente, sin climatizadora, de los antiguos, donde ponía yo la palanca de recirculación total, ¿vale? Que todo el aire que pasa por la batería de frío del coche, ¿vale? Viene de la cabina. Entonces me ocurriría una cosa de esta. ¿Qué es lo que hace? Enfría, seca y ya está, ¿vale? Sin demasiado control. Cuando yo quiero tener, por ejemplo, un poco mejor control sobre la humedad, necesito hacer una recirculación total con calentamiento final. En este caso, yo lo que hago es sobredimensiono la batería de frío para que me seque el aire hasta las condiciones que yo quiero, ¿vale? Una vez que, ¿qué pasa? Que cuando se produce eso, la temperatura del aire de suministro es mucho más baja que la necesaria y se enfriaría muchísimo el local o la cabina. Entonces lo que hago es colocar una resistencia después o una batería de calentamiento, ¿vale? Para calentar de nuevo el aire. Como aquí no entra vapor de agua, no entra agua, se mantendrá el grado de humedad constante y al darle calor, ¿vale? Y a grado de humedad constante, al darle calor, me disminuye la humedad relativa, ¿vale? Me disminuye la sensación de saturación. Llega aquí, lo envío al local, toma la carga sensible, carga latente, sale con condiciones T2, grado de humedad 2 y vuelta a comenzar. En este tipo de instalación puedo controlar muy bien la temperatura, el enfriamiento, temperatura de enfriamiento de la cabina y la humedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces también nos hace falta ventilación. Bueno,
Este tipo de circuito en el diagrama sería de la siguiente manera. Tendría el run line, ¿vale? Aquí tendría condiciones de suministro, que sería la 1. En el run line lo que hago es que el aire absorbe el calor sensible, el calor latente y llega hasta las condiciones 2 del local. Estas condiciones 2 del local lo envío a la batería. A la batería lo que hace es enfriar, baja la temperatura, seca y además seca el aire, ¿vale? Y después lo caliento, ¿vale? Aumenta la temperatura a grado de humedad constante, ¿vale? hasta la condición que yo quiera, ¿vale? Aquí en el dibujo está exagerado, pero bueno, de hecho el proceso sería este de aquí. Después tengo recirculación parcial con ventilación. Entonces, cuando me hace falta ventilar el coche, desde cuando yo coloco la trampilla medio abierta para que haya cierta ventilación, que haya recirculación y ventilación, estamos en este caso de aquí, donde tengo ya condiciones del local 2, una parte del aire de confort, que viene con teóricamente temperatura de confort y grado de humedad de confort, lo expulso, tomo la misma cantidad, los mismos kilogramos segundo de aire que expulso, los tomo por aquí, y con este de aquí lo que se produce es una mezcla adiabática. Y esta mezcla adiabática lo envío a la batería de frío, ¿vale? Y vuelta a empezar. Aquí en este caso lo que está ocurriendo sería esto de aquí. Tendría el run line, que sería este de aquí. Aquí sería aire de suministro, entra en 1, se calienta y se humedece por las cargas sensible y carga latente. Después lo envío hacia un punto donde se mezcla con el aire exterior, el aire exterior sería O, aquí serían las condiciones óptimas, sería una mezcla adiabática, aquí serían las condiciones donde entra a la batería de frío baja hasta el punto 1, ¿vale? Entonces tendríamos otra forma de poder acondicionar el aire además con una carga de aire nuevo, ¿vale? De aire fresco, aunque esté caliente. Después tengo otro tipo de equipo que es recirculación parcial con calentamiento final, que sería este de aquí, donde ocurre lo mismo, entra mezclado y después lo que hago es quitar absolutamente toda la humedad hasta la necesaria en el local 2 y después lo caliento lo que haga falta. Aquí sería que el rule line sería del 1 al 2, condiciones de suministro, condiciones del local, la mezcla con aire exterior, el cool line y el calentamiento, ¿vale? Este sería todavía más sofisticado para conseguir mejor control de las condiciones de confort. Bueno, y en el análisis psicométrico total, pues nos hace falta conocer siempre las ganancias de calor sensible y calor latente del recinto, condiciones de diseño exterior e interior, es decir, con qué temperatura exterior y humedad relativa exterior o grado de humedad exterior voy a trabajar y cuál quiero yo dentro del local, necesidades de aire y ventilación, que esto viene dado por normativa normalmente, y a partir de allí encontrar siempre los valores de temperatura y humedad y temperatura y caudal y grado de humedad de suministro, y a partir de allí diseñar qué tipología de equipo vamos a montar, ¿vale? En función del confort que queramos. Bueno, todo esto os viene aquí explicado y con esto